Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más, tu amigo y hermano Eddie Pimentel de Jesús. Recuerda suscribirte al canal, dale me gusta, compartir, para que la palabra de Dios llegue a muchas personas y a un amigo tuyo, a una amiga, a un familiar que esté pasando por un momento difícil. Recuerda que no solamente somos un canal de programa, sino que también somos un canal de bendición. Así que oramos por ti, oramos por tu familia, oramos por todo, por una enfermedad, por cualquier cosa. No solamente llevamos la palabra de Dios, sino que también llevamos la oración. Esta vez vengo con un tema, con otra pregunta que lleva como título: ¿enseña la Biblia práctica de manipulación genética? En la Biblia hay un incidente que, aunque le resulte sorprendente, parece sugerir la práctica de manipular la genética en animales. Me refiero al incidente de Jacob con el ganado de su tío Labán. Vamos a analizar ese relato bíblico, ¿verdad? Vamos a analizarlo. La técnica de Jacob. Por ejemplo, Jacob, en primer lugar, repasemos el relato bíblico. Jacob había trabajado 14 años para pagar la dote por Raquel, y Lea ahora quería trabajar para su familia, según Génesis capítulo 30, versículo 30. Labán y Jacob acordaron que el salario de este último serían los corderitos negros y todos los cabritos manchados y moteados, según Génesis 30, 32. Pero Labán lo engañó ese mismo día, separó lo que le correspondía a Jacob y se lo llevó a 3 días de camino, según el mismo capítulo 30, versículo 36. Entonces Jacob cortó ramas verdes de álamo, almendro y castaño y la peló para que se pudieran ver rayas blancas. Luego puso la vara ya pelada frente a los rebaños, y en el lugar donde tomaban agua, allí era donde los machos se unían con las hembras, y como lo hacían delante de las varas, sus crías nacían rayadas, manchadas y moteadas. Versículo 37 al 39. Para muchos, la creencia de colocar vara pelada frente a los animales en celo puede influir en los rasgos físicos de la cría, es aberrante y ciertamente es erróneo desde el punto de vista de la genética. ¿Por qué entonces la Biblia presenta este relato? La Biblia, la ciencia y la creencia de la época. Antes de analizar qué ocurría en el rebaño de Jacob, hemos de tener claro que la Biblia no es un relato científico. No existe con el propósito de aclarar los misterios del universo, sino para instruirnos y llevarnos a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. En segundo lugar, hacemos bien en recordar que muchas veces la Biblia no menciona lo que Dios opina sobre un tema, sino la creencia de la época. En otros casos, la Biblia no omite un juicio de valores, sino que se limita a presentar la historia. Así que es probable que Jacob creyera que su estrategia le había dado resultados cuando la realidad era otra muy distinta. De hecho, la propia Biblia señala otra perspectiva de lo que estaba ocurriendo con el ganado. La realidad desde una perspectiva divina. Aunque ya dijimos que la Biblia no es un libro científico ni un tratado sobre genética, cabe destacar que en el caso que estamos analizando, si presenta el cuadro completo. En el capítulo siguiente, Jacob relata un sueño que aclara las dudas sobre el origen de su ganado. Un día, cuando los animales estaban en celo, tuvo un sueño en el que veía que los machos cabríos que cubrían a las hembras eran rayados, manchados y moteados. En ese sueño el ángel de Dios me llamó por mi nombre y yo le contesté: aquí estoy. Entonces el ángel me dijo: fíjate bien y veis a ver que todos los machos que cubren a las hembras son rayados, manchados y moteados, porque me ha dado cuenta que todo lo que Labán te ha hecho, según Génesis 31 del 10 al 12. Nota que Dios, no Jacob, señaló que los animales nacían con ciertas características
porque sus progenitores la tenían, herencia. Siglo antes de que Mardel hiciera sus observaciones en la genética, ya la Biblia señalaba los principios básicos de dicha ciencia. Más importante en este relato es que Dios se preocupa por sus hijos. Ayudó a Jacob en su momento de necesidad. Por eso Pedro nos aconseja, dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Así, mi hermano, que lo más importante en esta historia es que Dios se preocupa por sus hijos, se preocupa por nosotros, se preocupa por ti, se preocupa por mí. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y que, como dice el apóstol Pedro, echemos todas nuestras preocupaciones y Él tendrá cuidado de nosotros. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima entrega.